Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Es viernes 11 de enero del año 2019. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición de Noticias Live a través de nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3. Les acompaña como en cada edición Francisco Torres Tapia. De inmediato vamos a pasar al detalle de nuestras informaciones. Darío Noticias. Antes de pasar a informar, el colectivo de Radio Darío expresa su muestra de condolencia a la familia del señor Orlando García, locutor de generaciones en el occidente del país y director del programa Reloj Musical que se transmitía a través de Radio Darío 89.3 de lunes a sábado a las 7 de la mañana. El señor Orlando García Hernández, que en paz descanse. Darío Noticias. Iniciamos a informar en Noticias Live. Inició el proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Este viernes 11 de enero, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos atendió un informe del secretario general de este organismo, Luis Almagro. Escuchemos. Del Poder Ejecutivo hoy no están sujetas al Estado de Derecho ni son compatibles con estándares internacionales de derechos humanos. El Poder Ejecutivo ha impuesto su voluntad contraria al Estado de Derecho. Cuando un gobierno desconoce las garantías de los ciudadanos y abiertamente viola derechos individuales básicos, es un hecho que éste ha olvidado que la soberanía radica en el pueblo. Como señala la CIDH, el ejercicio del poder sobre la base de la represión, sobre la base de presos políticos, sobre la base de la tortura, no es consecuente con el Estado de Derecho. Un ejemplo claro es la imposición del Estado por fuera del Estado de Derecho, la criminalización de las protestas, las restricciones sobre la prensa con allanamientos y prisión. No existe la libertad de expresión, las críticas al gobierno son respondidas con violencia. Se ha criminalizado la protesta, los estudiantes han sido catalogados como terroristas para intimidarlos y amenazarlos hasta forzarlos al exilio. El gobierno mantiene más de 539 presos políticos, según cifras de CENID, antes de haber sido allanado y que se le cancelara su personería jurídica por el régimen. Esto es evidencia adicional que el gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho y que se han suspendido, de hecho, garantías constitucionales que amparan derechos humanos básicos para los nicaragüenses. El informe presentado el 21 de diciembre de 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH contiene más de 200 páginas en que se registran múltiples casos de abuso del poder estatal, de violencia policial y paramilitar, de asesinatos en contexto de represión y torturas. El ejercicio de la violencia estatal contra la integridad y la vida de los ciudadanos constituye definitivamente un ataque directo a los derechos fundamentales que todo gobierno democrático debe respetar y proteger. El ejercicio del poder por parte de la Fuerza de Seguridad en Nicaragua no tiene límite ni contrapeso. Ha quedado evidenciado en el marco de las recientes protestas, en las cuales se han registrado casos de detenciones arbitrarias en condiciones infrahumanas, así como la privación de libertad de adolescentes y uso excesivo de la fuerza como medio de represión. Según el informe del GIEI, ni el sistema de justicia penal ni los mecanismos internos de la Policía Nacional han actuado debidamente frente a estos crímenes y abusos. Estos hechos dejan al descubierto un Estado que actúa al margen del Estado de Derecho. En cuanto a la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la oposición real ha sido excluida del sistema político. Las inhabilitaciones de candidatos y diputados en funciones por cuenta de decisiones del Poder Electoral controlado por el partido oficial, la cancelación de partidos por parte de una Corte Suprema de Justicia controlada por el partido oficial, la cooptación de partidos pequeños, todas estas prácticas asfixiaron completamente el pluralismo político en los últimos años. Ahora la mayoría de la oposición fáctica se encuentra en el exilio, han pedido asilo en otros países, porque en Nicaragua son perseguidos políticos y temen por su vida. Se los amenaza e intimida, y a sus familias también. En los últimos meses, una de las expositoras políticas de uno de los partidos que fueron cancelados por el gobierno
No solo tuvo que esconderse y vivir en diferentes casas seguras en el país, pero cuenta que dormía en el suelo de la habitación por miedo a que en la noche fuerzas parapoliciales vinieran a acribillarla por la ventana. Otro testimonio de un político inhabilitado indicó que el régimen lo acusó de terrorista, lo convirtieron en un blanco público para los grupos armados por el simple hecho de oponerse a la línea oficial. Hoy, naturalmente, se encuentra exiliado, haciendo uso antes de instrumentos jurídicos con base en criterios políticos e ideológicos, hoy de represión violenta y amenaza a la integridad física de las personas. Se ha destruido el sistema plural de partidos políticos. Lo que queda es una posición fáctica, gran parte de ella en el exilio. En cuanto a la separación e independencia de los poderes públicos, el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Legislativo. Además de torturar, además de meter presos opositores, se domina la Asamblea Nacional de Nicaragua, 70 de 92 diputados. La bancada de oposición que existía fue expulsada en junio de 2016 a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, también controlada por el Ejecutivo. De los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 11 son ocupados por el partido oficial, 2 por otros partidos, 1 por un representante del sector privado y 2 vacantes. El CSE es dominado por el oficialismo. De los 10 magistrados, 7 son del partido oficial y 2 de otros partidos. De la renuncia a Roberto Rivas, una posición queda vacante. En la Contraloría General de la República, los 5 miembros propietarios, 4 son del partido oficial y 1 del PLC. La fiscal general, el fiscal general adjunto y el inspector general son todos adeptos al partido oficial. Queda claro que no existe separación de poder. Quedan claras las carencias en materia electoral. En materia electoral, para abundar, existe la ausencia de un marco jurídico y administrativo de carácter permanente que brinde confianza y seguridad a las fuerzas políticas y ciudadanía. Existen vacíos y contradicciones de la norma electoral. Falta de independencia del Consejo Supremo Electoral, cuyas decisiones además no pueden ser apeladas ante otras instancias. Falta de pluralidad en la integración de los órganos electorales. No hay participación activa de las distintas fuerzas políticas, las actividades del poder electoral y un espacio formal de diálogo entre el CSE y las fuerzas políticas. No existe transparencia y debida publicidad de las actuaciones y resoluciones adoptadas por el Consejo Supremo Electoral. Faltan herramientas tecnológicas adecuadas para diversos procedimientos electorales. Muchas incidencias del proceso no cuentan con mecanismos de impugnación apropiados y los existentes no están regulados adecuadamente en la ley, lo cual lo hace campo fértil para la arbitrariedad. Darío Noticias. En otro orden de información, este jueves 10 de enero se conoció la renuncia del ahora exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís. La renuncia fue confirmada a través de una llamada telefónica del exmagistrado al periodista Álvaro Navarro. Escuchemos el audio. Si es verdad que usted renunció al cargo de magistrado. Sí. ¿Renunció, doctor? Sí. ¿Y cuáles son las razones, doctor? Bueno, ahí la pongo en una carta, hombre, que estoy enviando. Ya, y usted está, pues de alguna manera, ¿eso obedece a la posición política que vive el país en este momento? Sí, ahí la vas a ver y después me llamas, claro que sí. ¿Y dónde encuentro esa carta, doctor? Bueno, ahí la vas a ver ya en las redes, ¿no? En las redes, ok. Sí. Okay, pues. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, pues. Darío Noticias. La renuncia del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís, se conoció a través de una misiva que hizo llegar al presidente Daniel Ortega, a su esposa Rosario Murillo y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. La misiva destaca lo siguiente: siempre creí que la sensatez y la cordura se podía imponer en ustedes y proceder a una negociación política que permitiera el adelanto de las elecciones y algunos de los otros puntos planteados por la oposición. Pero la realidad ha demostrado todo lo contrario y verdaderamente un estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la policía misma con armas de guerra. Han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación de al menos una dictadura con caracteres de una monarquía absoluta, de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado. Darío Noticias.
Seguimos informando en nuestro espacio informativo. La comandante Dora María Telles ha compartido un análisis sobre el impacto que implica la renuncia del ahora ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís. Veamos. Esta carta de renuncia del ex magistrado Rafael Solís tiene en este momento una gran importancia de cara al debate sobre la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Ortega. Porque Rafael Solís lo que dice es que no hubo nunca el intento de golpe de Estado, que no hubo tampoco agresión externa, que todo se trató de una represión brutal por parte de la dictadura. Solís dice también de que el informe del Grupo Internacional de Expertos y de la CIDH es un informe exacto, preciso, que esa es la represión que se produjo en Nicaragua. Lo segundo es que Solís dice con toda claridad de que el Poder Judicial está secuestrado por los Ortega Murillo por un estado de terror. Dice que en Nicaragua hay un estado de terror, y esto es fundamental porque al debate de la Carta Democrática eso es exactamente lo que se está debatiendo. Primero, la gran crisis de derechos humanos, y en segundo lugar se debate la liquidación de las instituciones que se han producido por la dictadura de los Ortega Murillo. Lo tercero que dice Solís es de que Ortega no tiene voluntad de diálogo. Y esto es muy importante para aquellos que creen que Ortega todavía ha tenido voluntad de diálogo. No, Ortega dejó de dialogar en junio y simplemente cerró el libro y dejó de tener voluntad de diálogo. Y solamente podría tener voluntad de diálogo si siente una respuesta consistente y enérgica de la comunidad internacional. El cuarto asunto, que no es menor, ¿verdad? Rafael Solís cuestiona el papel del ejército cuando dice que el ejército se negó a desarmar a los paramilitares, lo que todos los nicaragüenses efectivamente conocemos. Darío Noticias. En nuestro orden de noticias locales hemos conversado con Claudio Olivas, padre del líder estudiantil Nairobi Olivas, y las razones por las que él cree apresaron a su hijo. Veamos esta entrevista. Exactamente militante como tal, no simpatizante como tal, sí. Ya, y era de los simpatizantes férreos, defensores de las ideas del Frente Sandinista, porque es el partido de toda mi vida había sido. Pero las cosas cambian. ¿Cuándo cambió? Cambia exactamente cuando me veo que mi hijo injustamente es apresado por los que habían sido mis líderes, mi partido y mi organización. De ese momento veo que ellos actúan indiscriminadamente en contra de aquellos que tenían ideas jóvenes. Mi hijo era un jovencito que estaba terminando de cumplir 17 y pasaba sus 18 años cuando lo capturan. Era un muchacho que no andaba ni siquiera pensando en cuestiones políticas. Si él comienza y se mete dentro de la lucha, pero dentro de la lucha de la universidad, porque él lo que propugnaba, sus ideas eran que se respetara la autonomía universitaria, y él promulgaba y decía: yo lucho y peleo por lo que nos dejó Mariano Fiallo Gil, que él que dejó la autonomía universitaria. Entonces él luchaba por la autonomía universitaria, y él decía lo que quería era que se cumplan, y él retaba, y ahí fue donde fue su error, creo yo, retar a un estudiante de ciencias económicas de que le demostrara con reglamentos y todo qué cosa era la universidad, hablaran sobre la autonomía universitaria, y aquel muchacho, como no se defendió, se sintió mal, que es un señor gordito que ya lleva más de 10 años en la universidad, de apellido Malta. Parece que agarraron como represalia en contra de mi pobre hijo, que hasta el momento se encuentra en las ergástulas de la cárcel de Tipitapa. Ya. Ahí cambió todo. Ahí cambió. No es lo mismo cuando ya te tocan en cuerpo y alma, corazón y la sangre que te corre sobre tus venas. Puede más la sangre que me corre que mis ideas, que anteriormente eran, hasta a ojos cerrados, era un gran sandinista. Darío Noticias.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, dio a conocer sobre la renuncia de Víctor Urcullo, superintendente de bancos y otras instituciones financieras. Se conoció que Urcullo está pendiente de que la Asamblea Nacional dé trámite a su renuncia para dejar inmediatamente la institución, según diversas fuentes. Urcullo es superintendente de bancos y de otras instituciones financieras de Nicaragua, cargo que ejerce desde el año 2004. El superintendente deja el cargo en momento que el sistema financiero nacional afronta una de las peores crisis provocada por la inestabilidad política que lleva casi 9 meses. Darío Noticias. En otras notas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dio a conocer que solamente reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Esto tras la toma de posesión ayer jueves 10 de enero de Nicolás Maduro. A través de su cuenta oficial en Twitter, Luis Almagro pronunció: saludamos la asunción de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y el del pueblo de Venezuela. Asimismo, Juan Guaidó, en su cuenta oficial en Twitter, dijo: asumiendo la legitimidad que me da el artículo 233, el 333 y el 350 de la Constitución Política, convoco al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional para lograr la conformación efectiva del gobierno de transición. Darío Noticias. Es momento de ponerle punto final a nuestro espacio informativo Noticias Live de hoy viernes 11 de enero del año 2019. Será hasta el próximo día lunes. Por mi parte, es todo lo que tengo que informar. Soy Francisco Torres Tapia. Tengan buenas noches. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la madrugada nuevamente se desató. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.